Cuando nosotros hablamos de restauraciones, es como el iceberg, ¿no? O sea, voy a poner una resina y vemos el iceberg ahí en la imagen, pero vean todo lo que tenemos que tomar en cuenta antes de poder hacer esa restauración en resina, ¿no? Primero un diagnóstico, llevar a cabo un plan de tratamiento, qué material voy a utilizar de restauración, pensar en la lesión, doctores, que es un tema muy importante, un protocolo adhesivo al cual no se le pone en muchas ocasiones atención, y también parte importante la fotopolimerización, ¿no? Dicen que la cadena es tan fuerte como lo sean los eslabones, ¿no? Y yo creo que si nosotros tenemos un buen material de restauración, un buen protocolo de adhesión y una buena polimerización, pues seguramente llegaremos al éxito, ¿no? Después de la polimerización, vean, tenemos que pensar en la técnica de estratificación, cómo voy a estratificar en incrementos oblicuos, técnica de histológica, ¿no? Dentina cóncava, esmalte convexo, y si va a ser por capas la estratificación, pensar en el esmalte, doctores, cómo está compuesto, la dentina, la complejidad que lleva el poder hacer adhesión en la dentina, si vamos a inhibir el oxígeno o no, el terminado, el pulido, importante, importantísimo, tan importante como la técnica de estratificación, como la técnica de adhesión, como el adhesivo, y posteriormente darle mantenimiento a esas restauraciones a través de ese mantenimiento, a través de un seguimiento que tendríamos que darle a nuestros pacientes, a nuestras restauraciones para ver cómo están funcionando. Hoy en día las resinas para mí son un material muy importante. Hemos evolucionado mucho, doctores, en cuanto a estos materiales. Ya no son los materiales de hace 10, 15, 20 años. Hoy son excelentes materiales que personajes de odontología top mundial los están utilizando, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, hoy han mejorado este tipo de materiales, este tipo de resinas, ¿no? Entonces, ocupan una posición destacada de suma importancia por poseer excelente potencial mecánico, excelente potencial estético y la longevidad, que esa es clínico dependiente, ¿no? Y hablando de esta parte, pues les decía que antes eran macropartículas, hoy hablamos de nanopartículas, de resinas que tienen un excelente pulido, un excelente comportamiento mecánico. Entonces, hoy en día contamos con un arsenal importante en cuanto a materiales resinosos para poder llevar a cabo nuestra práctica del día a día con restauraciones directas de la clase 1 a la clase 5, clase 6, para también restauraciones indirectas. Estos materiales funcionan también perfectamente cuando pienso en hacer restauraciones parciales indirectas por esa evolución tan importante que han tenido estos materiales. Y es importante también comprender cómo está compuesta una resina, ¿no? Es importantísimo saber cuál es la composición del material o los materiales que estamos manejando, ¿no? Que cuentan con una fase orgánica, una fase inorgánica, un agente de unión, un sistema iniciador de la polimerización, un óxidos metálicos también que nos van a diferenciar entre un tono A1, un tono A2. Entonces, vamos viendo que estos materiales, estas resinas compuestas, pues es eso, ¿no? Están compuestas de diversos materiales. Es esto, miren, hablando de los monómeros, veamos aquí en este video cómo vamos a ver el TECMA. Vean las viscosidades, cómo va siendo mayor la viscosidad. El BCEMA, miren, estos monómeros nos van a dar la cualidad de manipulación. Vean cómo va siendo más viscosa el UTMA, y vean cómo el BCMA es un monómero que es muy pegajoso.
Vean, quien me apoya en el video tiene que detener el frasco porque parece miel este bisgenial. Por eso en algunas ocasiones teníamos resinas que comentábamos, oye, esta resina es muy pegajosa, parece chicle, la pongo y se viene con la espátula, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía como monómero casi principal el bisgena. Hoy en día colocan moduladores de viscosidad que pueden ser los que vimos, ¿no? El UDMA, el TECMA, para modular esa viscosidad. Hablando de la matriz inorgánica, pues vamos a ver que estarán compuestas por bario, por aquí me falta el sílice, estroncio, aluminio, circonio, y esta parte es que ópticamente se vean bien, que se vean estéticas, y también que resistan las fuerzas de masticación. Entonces, matriz orgánica, manipulación; matriz inorgánica, comportamiento mecánico y comportamiento óptico. Las resinas no tendrían razón de ser si no cuentan con un silano, este agente de unión, que por un lado se va a unir a lo que es los monómeros, al metacrilato, y por otro lado a lo que es el sílice de nuestras restauraciones, ¿no? Que puede ser sílice, circonia, se va a unir a la parte orgánica como a la parte inorgánica. Y esto lo hace el silano, que es un agente de unión. También vamos a ver que la industria comenzó a buscar nuevos fotoiniciadores. ¿Por qué? Porque hoy los pacientes buscan dientes más blancos. Y sabemos que, hablando de los fotoiniciadores, la canforoquinona es de color amarillo. Entonces, al buscar los pacientes dientes más blancos, lo que se busca es disminuir la canforoquinona y colocar otro tipo de fotoiniciador. Y es esto, ¿no? Se comenzaron a utilizar materiales con un pico de absorción de luz diferente, inferior al de canforoquinona. Esto es en el rango de luz ultravioleta y cercano a la parte izquierda, en este caso, ¿no? De la luz ultravioleta. Entonces vamos a ver que además de la canforoquinona se cuenta con lucerín, fenilpropadiona y vocerín como fotoiniciadores que hoy contienen las resinas, sobre todo las llamadas bleach, ¿no? Porque, como lo acabo de comentar, hay pacientes que buscan tonos de dientes más blancos. Cuando nosotros hablamos de biomimética, ese es un término que se está o se escucha mucho hacer odontología biomimética. Y esto, como dice Panagiotis, es el resultado de la unión estructural y Pascal Magnet, adhesiva de las restauraciones con el tejido dentario, ¿no? Entonces, esto con una apariencia óptica que tenga la capacidad de resistir cargas repetitivas y fuerzas mecánicas multiaxiales durante un prolongado tiempo de vida, ¿no? Hablando de lo que es la longevidad. Entonces, es importante, ¿no? Que hoy nuestras restauraciones, vean, doctores, que me hacen favor de escucharme, como en un tubo de resina, esa resina no tiene fibras de colágeno, no contiene cristales de hidroxiapatita, y cómo logramos, cuando dominamos un sistema, lograr que el diente se vea ópticamente como un diente natural. Y esto, vuelvo a repetir, es a base de estar entrenando, de estar practicando, de estar observando los dientes para poder llegar a esa parte, ¿no? Que pase desapercibida en mi restauración. ¿Por qué? Porque se mimetiza gracias a qué? A que las empresas se han preocupado por hacer este tipo de materiales para que nosotros podamos obtener excelentes resultados. Y entonces se trata de eso, ¿no? De poder imitar la naturaleza a través de una resina, que es un monómero, y que cuando la fotoactivamos pasa a ser un polímero. Entonces, una vez yo entendiendo mi sistema de resinas, puedo lograr restauraciones imperceptibles. Las resinas son muy versátiles, doctores, hoy en día, y creo que cuando hablamos de versatilidad, yo por lo menos yo no hago cerámicas,
y no tengo acceso a una cerámica, pero sí tengo acceso a un sistema de resinas. Un sistema de resinas que me va a permitir, dentro de esa versatilidad, conservar la estructura dentaria de los dientes. Vean toda la información que tiene este diente. Vean esa textura, microtextura horizontal, periquimatos. Vean esas pequeñas manchas que presentan los dientes, el diente que está más íntegro. Si yo nada más tuviera una resina A2 o A3, y yo la coloco en este diente que está fracturado, en el diente 11, seguramente se vería monocromática esa restauración. Por eso es importante tener un sistema completo. Hoy en día los sistemas, y sobre todo el sistema de Miserium en HRI, trata de emular lo que es un ceramista. Los ceramistas tienen esmaltes, dentinas, translúcidos, stains para poder caracterizar. También nosotros los tenemos. Vuelvo a repetir, yo no tengo acceso a una cerámica porque yo no hago cerámica, pero sí tengo acceso a una resina. Y si yo me entreno, me capacito para poder hacer mis restauraciones con resina, la verdad, le voy a sacar mucho jugo a estos sistemas. Es tan versátil la resina que nos va a permitir obtener un excelente potencial estético. La observación es importante, la fotografía es importante para poder ver todos los detalles que tiene. Y una vez que yo entienda un sistema, casi al verlo, al pedirle al paciente que abra la boca y empezar a ver el diente, poder inmediatamente, porque ya estoy familiarizado con los tonos, poder decidir qué tono va en cervical, qué tono va en tercio medio, si hay alguna translucidez en el borde incisal. Entonces, en base a eso, yo entrenando puedo obtener estos resultados, ¿no? Es tan versátil que nos permite hacer restauraciones indirectas, este sistema de NHRI, restauraciones indirectas como carillas, restauraciones parciales indirectas, donde les comento hoy, mi práctica es más 85-90% de resinas y lo demás en cerámica. Tengo la ventaja de que si estas carillas que coloque de resina en algún momento se fracturan, bueno, la puedo reparar. ¿Por qué? Porque tengo la resina con la cual confeccioné estas carillas o estas restauraciones parciales indirectas. No así una cerámica, que si se fractura una cerámica no tengo la opción de poderla reparar directamente. Habría que retirar la restauración y reemplazarla por una nueva restauración. En este sentido, les digo, vean, no hago laboratorio, empiezo a hacer mis restauraciones parciales indirectas. Yo pienso que todo es disciplina, el practicar, el entrenarse. Hay una frase que me gusta mucho y la he repetido varias veces. Dicen que la disciplina vence el talento. Entonces, si yo soy disciplinado, si practico y practico, va a llegar el momento en que se van a dar las cosas y vamos a obtener excelentes restauraciones hechas con estos materiales resinosos. Es tan versátil que hoy en día nos permite reconstruir, ser mínimamente invasivos, aunque no olvidemos esa parte, ¿no? La mínima invasión no quiere decir que tengo que quitar poquita estructura dentaria, ¿no? Hoy en día nos hemos olvidado de darle espacio a nuestros materiales, pensando que somos mínimamente invasivos. Entonces, es importante retomar esa parte de que los materiales necesitan ciertos espesores. En este caso, nos va a permitir estas resinas reconstruir estos socavados que llegan a presentar estos dientes a los cuales se les retiró una restauración antigua. Con resina yo puedo paralelizar ese socavado y ligeramente hacer una divergencia con mi fresa de diamante troncocónica, pero muy ligeramente, no de primera intención mutilar ese esmalte. Hoy el esmalte y siempre es importantísimo porque gracias al esmalte hacemos odontología de mínima invasión, nos podemos adherir excelentemente al esmalte y poder lograr, pues en algunas ocasiones, cuando
la situación lo amerita, pues hacer este tipo de restauraciones. Vean cómo estos dientes fueron reconstruidos con una resina, haciendo un build-up, ¿no? Con la misma resina. Cuando haya la necesidad de colocar un poste, pues también la resina me va a permitir reconstruir ese diente tratado endodónticamente, el cual recibió un poste y se tuvo que reconstruir. Es importante tomar en cuenta que si yo tengo más del 50% de estructura dentaria perdida, lo ideal es colocar un poste, sobre todo en el sector anterior. Hoy en día en la biomimética menciono otras técnicas, otros materiales. Es importante que les comente que llevamos más de 25 años utilizando postes de fibra de vidrio y hay evidencia científica de esto. Hay que ver esta parte de hacer reconstrucciones biomiméticas utilizando algunas fibras que se comentan. Yo creo que en algún momento para allá vamos, pero es importante determinar cuál es el caso ideal para poder hacer ese tipo de procedimientos. Tiene que ser una indicación para poder llevar a cabo la colocación de algunas fibras y colocar o rellenar con otro tipo de fibras este tipo de dientes. Hay que tomar en cuenta que estos dientes tienen diferentes comportamientos, ¿no? Fuerzas oblicuas, fuerzas laterales. Entonces es importante, si yo en algún momento utilizo ese tipo de fibras después de hacer una biobase, puedo llegar a una biofractura si el caso no está bien analizado. Podemos hacer elevación del margen gingival, ya en la versatilidad de las resinas. Hoy en día, si las condiciones se dan y tengo un margen subgingival donde yo puedo colocar un dique de hule y puedo también colocar una banda matriz y poder reposicionar el margen gingival, pues hoy la indicación está, ¿no? Entonces, cuando antes esto estaba prohibido y nuestras restauraciones tenían que sellar en diente natural, no en ningún otro material, llámese como se llame. Hoy en día podemos reposicionar el margen gingival con resinas fluidas. Tenemos una resina en Flow con una alta carga, 77% de relleno inorgánico. Lo puedo llevar a cabo también con resina precalentada. Entonces, las opciones están ahí para poder llevar a cabo la reposición del margen cuando la indicación sea correcta. Podemos también llevar a cabo con estos calentadores, vean la versatilidad de la resina. Hoy en día podemos adherirnos con nuestras restauraciones indirectas a la estructura dental con una temperatura de 55 grados centígrados a través de este calentador de Miserium. También puedo hacer una mejor manipulación de mis resinas, evitando la incorporación de burbujas, logrando una menor contracción, en este caso, a 39 grados. Entonces, hay quien menciona, pero entonces, ¿para qué están los cementos duales? Yo, la ventaja que tengo con estos sistemas al precalentar la resina es que, esta jeringa tiene un 80% de relleno inorgánico. Un cemento dual no tiene ese relleno inorgánico. Si por alguna situación yo tuviera algún desajuste, que no sería lo ideal, pero si se presentara algún gap, yo puedo sellar ese gap con la misma resina por la carga que tiene. Entonces, tenemos ventajas. Hay quien menciona también, por ejemplo, esta parte, ¿no? El aumento de la temperatura. Hay varios artículos, miren, que hablan de, por ejemplo, González. Dice, el aumento de la temperatura de la resina precalentada puede comprometer la salud pulpar. Sin embargo, la resina precalentada se enfría rápidamente, debido a que los tejidos dentarios disipan el calor. Por lo tanto, la resina precalentada, colocada en la preparación, tiene una temperatura ligeramente superior a la resina de temperatura ambiente. Entonces, no voy a provocar una pulpitis irreversible. Otro artículo de López, vean, dice, según las conclusiones, observaron que el espesor de dentina actúa como una barrera térmica, previniendo estímulos nocivos
y protegiendo a la pulpa dental. Otro artículo de Trujillo dice que se informa de la caída, vean esta parte, de la temperatura de la resina precalentada al 50% a los 2 minutos, al 90% a los 5 minutos después de retirarla del calentador de resinas. Daronch y colaboradores midieron la temperatura intrapulpar. En cada paso clínico, según en este artículo, ahí está la referencia, al colocar la resina a temperatura ambiente, 54 y 60 grados centígrados, encontraron que la temperatura intrapulpar no tuvo un aumento significativo cuando se agregaba resina precalentada. Pero sí, vean, la polimerización de la resina puede provocar una pulpitis irreversible en mi lámpara cuando excede los 39 o 40 grados centígrados, más que la resina precalentada. Entonces, vean, son muchas las ventajas. Ahora, es importante tomar en cuenta que si yo pienso en adherir mi restauración con una resina precalentada, es importante tomar en cuenta que la restauración no debe pasar los 2 milímetros, 2.5 de grosor, porque si no, la luz no va a pasar. ¿Vale? Ahora, una ventaja importante de hacer este protocolo de resina precalentada es que yo tengo suficiente tiempo para poder quitar excedentes de resina, no así un cemento dual que en cuanto yo lo empiezo a mezclar, empiezo a presionar el émbolo, ya se está mezclando ese cemento resinoso y la polimerización se está dando. Vean aquí, a 55 grados, vean en este video, cómo estoy logrando que la resina esté en una consistencia donde yo pueda colocarla. No es una consistencia fluida, doctores. No es una consistencia fluida. Es importante mencionarlo porque es una pregunta frecuente. Oye, ¿y llega a ser como una resina fluida? No. No llega a ser como una resina fluida. Esta es la consistencia que adquiere una vez que yo la retiro a esta temperatura de 55 grados. Vean el video. Hablando del sistema, entonces, vean, el sistema cuenta con 3 esmaltes, esmalte UE1, UE2, UE3. Esos esmaltes son por valor, doctores. El UE1 es un esmalte translúcido, el UE2 es un esmalte ámbar y el UE3 es el esmalte con mayor valor. Esos esmaltes, vuelvo a repetir, son por valor, no son por color. Vean lo importante, tiene un relleno inorgánico de 80% en peso, perdón, y 63% en volumen. Contiene nano óxido de circonio en un 12% en peso y un relleno vitroso que es el 68% en peso. Algunos datos físicos importantes, a algunos doctores les interesa mucho este punto, hablando de las durezas líquidas, son 700 megapascales. A las resinas es lo que más se les estudia, la dureza. Entonces, una de ellas en este esmalte es que adquiere una resistencia de 700 megapascales, un módulo de elasticidad de 14.500 megapascales, resistencia a la fricción 170, a la compresión 450, y vean la elevada radiopacidad 600% aluminio, que me va a permitir verla en la radiografía. Es importante que yo entienda el sistema, porque puedo yo llevar a cabo una buena estratificación, doctores, pero este esmalte requiere de 0.5 milímetros de grosor para poder ver esa translucidez. Si yo me excedo y me voy a 1 milímetro, vean cómo queda la restauración, o puede quedar la restauración opaca. Por eso para mí es importantísimo entender el sistema. Este es un esmalte único en el mercado. ¿Por qué? Porque tiene un índice de refracción de 1.62. El profesor Lorenzo Vanini, creador del sistema de resinas en HRI, menciona que clonaron el esmalte en esta resina. Hay algunas otras marcas comerciales que mencionan que también tienen índice de refracción, pero ellos tienen su índice de refracción en la dentina, no en el esmalte. Entonces, el índice de refracción, que es
pues es cuando la luz pasa de un medio a otro, su velocidad aumenta o disminuye debido a las diferencias en las estructuras anatómicas, en este caso de las dos sustancias, o en sus densidades ópticas o índices de refracción. Clínicamente, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que cuando la luz incide en un medio, pues habrá una distorsión de la luz, porque puede ser, si esto es esmalte, pues la luz va a pasar paralelamente, pero si son diferentes índices de refracción, esmalte y una resina convencional, al ser esta resina convencional de 1.5, la luz se va a distorsionar. En este artículo de bioemulación, vean cómo menciona que el esmalte tiene 1.63, yo dije 1.62, pero mientras caiga en el 1.6, estamos bien con el índice de refracción. Vean cómo la dentina tiene un índice de refracción de 1.5, y ahí nos falta una estructura importante que es la unión amelodentinaria, que anda por el 1.4 de índice de refracción. Clínicamente, ¿a qué vamos? Vean esta parte, a mí me llamó la atención este video. Vean las dos imágenes del lápiz partido. ¿Por qué? Porque el aire tiene un índice de refracción y el agua tiene otro, por eso se ve la distorsión, el cambio de dirección. Pero vean el video, a mí me llamó la atención y hasta que lo volví a ver, vean cómo, si yo pongo el video, vean cómo no se ve el bastón de vidrio en el TECMA, vean cómo no se ve el bastón en el BIS-EMA, no se ve la distorsión que presentan los lápices a los lados. ¿Por qué? Porque tienen el mismo índice de refracción. Vean cómo en el UTMA tampoco se alcanza a ver esa distorsión que presentan los lápices. Entonces, es importante contar con este tipo de materiales. ¿Para qué? Para que la luz llegue de la mejor forma sin que se distorsione. Entonces, cuando yo colocaba, vean ahí, el bastón en el BIS-GMA, no se ve esa distorsión, porque podríamos pensar que tienen el mismo índice de refracción. Y clínicamente voy otra vez, vean cómo se ve el cambio de dirección que experimenta la luz. Miren, ¿por qué? Porque el esmalte tiene 1.62 y esta resina que se colocó tiene 1.5 de índice de refracción. Entonces, cuando yo colocaba restauraciones clases 4, se veía sí o sí ese halo grisáceo y yo no sabía por qué. Yo decía, no sé qué pasó aquí. Entonces, ¿qué pasó? Pues que mi resina tenía 1.5 de índice de refracción. Pero cuando yo utilizo un material que tiene el mismo índice de refracción, vean cómo la luz no se distorsiona. Cuando incide tanto en el esmalte como en la resina. Entonces, estos esmaltes, hablábamos del UE1, que es un esmalte translúcido, que mencionan que estaría indicado para dientes envejecidos. ¿Por qué? Porque este esmalte es translúcido. A medida que vamos envejeciendo, hay más formación de dentina esclerótica y el esmalte es translúcido. Tenemos el UE2, que es para dientes maduros. Maduros te queda 45, 65 años aproximadamente, y el esmalte UE3, miren, con alto valor, pasamos del bajo valor de su mano derecha al alto valor a su mano izquierda, ¿no? Entonces, este esmalte sería el UE3, que estaría indicado para después de hacer un blanqueamiento o aclaramiento para pacientes jóvenes y para dientes deciduos o los llamados dientes de leche. Este sistema es muy simple. ¿Por qué? Porque nada más contamos con 5 dentinas calibradas en los tonos A de Vita. Ustedes van a ver, ahí me falta una resina, la U de 3.5, pero vean, al extremo izquierdo tenemos U de 0 y U de 0.5, que son tonos bleach. Estos no están calibrados en los tonos de Vita. Y al extremo derecho tenemos U de 5 y U de 6, que tampoco están calibrados en los tonos A de Vita. Los únicos que sí están calibrados son U de 1, que corresponde al A1, U de 2 a 2, U de 3 a 3, el U de 3.5, que aquí me falta, a 3.5 y U de 4.
5 tonos, doctores. Hay ocasiones en que nos abren una maleta de resinas y dicen, mira, tengo 32 tonos de resinas para que tú lo puedas adquirir y empieces a trabajar con él. O sea, yo con estos tonos puedo resolver cualquier situación. Yo acabo de decir que están calibrados en los tonos A de Vita, pero alguien podría preguntarme al rato, oye, pero ¿y los tonos B, los tonos C y los tonos D? No logro reproducirlos porque tú tienes nada más tonos A. Y yo les diría que esos tonos los puedes reproducir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos modificadores de color, que son los esmaltes. Entonces, con este sistema yo puedo hacer tonos A, tonos B, tonos C y tonos D. Y hay que recordar que el 80% de la población somos tonos A. Entonces, esto me simplifica el poder rehabilitar a un diente. También es importante que estas dentinas están calibradas con la fluorescencia natural del diente. Hay que recordar que la fluorescencia está dada por la dentina, por las fibras de colágeno. Alguien dice, entonces el esmalte no es fluorescente. Sí, pero es menos que la dentina. También se cuenta con esmaltes translúcidos, como lo es el OBN, para dar esa característica tan bonita que tienen los dientes anteriores en el borde incisal. Esa parte que cuando da la luz de frente da tonos azulados, y cuando la luz incide por la parte posterior da tonos rojos naranjas. Eso lo tenemos con un esmalte único que es el OBN. Esto y poder reproducirlo de la mejor forma. Si el paciente tiene esta característica azulada, bueno, reproducirla, ¿no? Habrá ocasiones en que no tenga esa característica. También hay otro esmalte que es un esmalte opaco, como es el IW e IWS, que son esmaltes opacos y me van a permitir reproducir estas pequeñas manchas blanquecinas. Vuelvo a repetir, si yo rehabilitar este diente y nada más tengo el tono A1, A2 o A3, me quedo corto en la reproducción de este diente, ¿no? Entonces no estaría logrando la biomimética, ¿no? Se vería un tono monocromático con esos colores. Y entonces, ¿dónde lo puedo colocar? Lo puedo colocar dentro del esmalte, por debajo del esmalte, que atraviese el esmalte, en la dentina, para dar esa característica de fluorescencia o hipocalcificación. Digo, perdón, de fluorosis, perdón, o hipocalcificación. Es importante que cuando vean este esquema donde tengo la dentina, vean, observen esa imagen y vean cómo yo con mi dentina lo que tendría que hacer es llegar casi al 80% de ese bisel que hacemos cuando restaurábamos clases 4 y el último 20% poderlo ocupar con el esmalte. Vean cómo ahí se hace por palatino, valga la redundancia, la cara palatina con este esmalte, con los esmaltes universales, después vienen las dentinas, después yo puedo hacer mi halo de dentina, mi halo incisal con dentina, o lo puedo hacer con los esmaltes IW, IWS, con cualquiera de ellos, y después vean cómo yo puedo caracterizar ese borde incisal con mis masas de opalescente, en este caso el OBN. Pero vean cómo aquí, si yo lo dejo así, si lo dejamos así, vean cómo está ocupando el espacio del esmalte. Entonces, ¿qué se sugiere? Pues con una fresita de diamante poder remover ese exceso que tiene de OBN para darle espacio a quién? Al esmalte. Una vez que yo remuevo ese OBN con esta fresa de diamante, tengo que reactivar la superficie y ahí lo tendría que hacer con un líquido modelador. Es importante que no utilice un adhesivo por la coloración que tiene. Los adhesivos por el fotoiniciador que tienen son de color amarillo. Entonces, si yo coloco un adhesivo ahí para hacer más reactiva la superficie, puedo modificar el color de mi restauración. Por eso es importante nunca mojar el pincel con adhesivos. Para eso hay líquidos modeladores. Hablando del color, pues es importante
hablar del tema del color sería muy largo, es muy extenso, es muy apasionante hablar de la parte del color. Albert Monsell habla del color y él propone 3 dimensiones del color, ¿no? Lo que es matiz, tono o tonalidad, el color propiamente dicho, el croma, la intensidad de ese color, qué tan saturado está. Tengo un azul cielo, más saturado sería azul marino. Y por último, lo que es el valor o la luminosidad. Y un punto importante para nosotros sería hacer la foto a color y pasarla a blanco y negro para poder, mediante pequeñas perlas de resina, hacer la selección del color. El profesor Lorenzo Vanini cuando habla de color, habla de las 5 dimensiones del color: la cromaticidad, que es el matiz y el croma; el valor, habla de las caracterizaciones que podemos hacer, de los intensivos, en este caso IW, IWS, de las caracterizaciones, él menciona que puedo caracterizar un diente envejecido haciendo un trazo de fisura con un stain brown, un orange, y hablando de los tonos intensivos, utilizar los IW y el opalescente. El profesor Lorenzo Vanini habla de 5 dimensiones del color. Albert Monsell habla de 3 dimensiones: matiz, croma y valor, pero lo hace para objetos, no lo hace para dientes. Y en esta tablita, vean, podemos ver cómo podría yo utilizar el OBN, cómo con mi dentina voy diseñando los mamelones. Vean los tipos de mamelones que hay, vean que a su derecha hay 2 que quizá me indicaran, los últimos 2 de su mano derecha, que quizás son dientes envejecidos o son dientes maduros, donde ya no hay tanta opalescencia. En intensivos, vean cómo lo puedo colocar el intensivo, si es una manchita difuminada de forma horizontal, si esa manchita blanca está en todo el diente. Y vean lo que comentaba de los caracterizadores, ¿no? Yo puedo caracterizar un trazo de fisura, vean, puedo utilizar un stain blanco, un stain café, para dar esa caracterización a estos dientes. El llevar a cabo la colocación de estas perlas de resina es una práctica que se lleva a cabo y está bien vista, aunque hoy hay dispositivos para hacer la toma de color, ¿no? Entonces, esos dispositivos los coloco yo cerca del diente y me da la lectura, ¿no? ¿Qué tono es el que yo debería utilizar? Hay muchos en el mercado. Algo que podríamos hacer nosotros, vuelvo a repetir, es botones de perla personalizados. Esto tiene que ser, antes de colocar esos botones de perla, una profilaxis, secar el diente un poquito, colocar los botones de perla, fotopolimerizar los doctores, porque sin polimerizar dan un tono y polimerizados dan otro. Entonces, polimerizar, para esto no acondiciona el diente, es importante. No pongo ácido ortofosfórico, no pongo adhesivo, es un botoncito de perla que voy a remover yo posteriormente. Y una vez que hago esta técnica, vuelvo a repetir, la paso a blanco y negro, porque en blanco y negro vemos mejor hombres y mujeres. Podemos distinguir si un tono está más oscuro, por ejemplo, el tono de arriba es una resina de dentina. Si está muy oscura, la cambio, ¿sí? Entonces, el esmalte, si también lo veo con alto valor o bajo valor, lo puedo cambiar. Entonces, esta es una técnica que está bien vista, ¿no? Y se lleva a cabo frecuentemente. Es importante que no hagamos esta parte de la selección de color con colorímetros o estos sistemas de colores que están en el mercado. Vita Classic, por ejemplo. Yo no podría comparar vino con cerveza. Yo tendría que comparar cerveza con cerveza y vino con vino. Entonces, estos colorímetros tienen otras tonalidades, otro acabado que podría confundir al dentista en la selección del tono. Hablando un poquito de
de la parte del acondicionamiento de los dientes, pues sí, Bono Core habla de que graba el esmalte, y gracias a que graba el esmalte, cambia la forma de hacer odontología, ¿no? Una odontología más conservadora. Entonces, nosotros, por eso es importante preservar el esmalte, porque si yo tengo esmalte, pues me puedo adherir de la mejor forma. Este sistema de resinas de HRI es compatible con cualquier sistema de adhesión que ustedes manejen, sea de 3 pasos, sea de autoacondicionante, o sea con adhesivos universales. Es la técnica de adhesión que ustedes lleven a cabo, es lo mejor que pueden hacer, y las resinas de HRI son compatibles con cualquiera de estos sistemas. La polimerización es importante, tomar en cuenta que no porque la luz que salga de mi lámpara, no porque vea que sale luz de mi lámpara, crea que está funcionando correctamente. Y es como el iceberg, vuelvo a la imagen del iceberg, no porque arriba esté duro, abajo quiere decir que esté bien. Entonces, por eso yo decía que es importante que los eslabones son tan fuertes como lo sean, la cadena es tan fuerte como lo sean los eslabones. Entonces, yo puedo tener el mejor sistema de resinas, pero si yo tengo una lámpara que no cumple con las características, porque la compré en estas plataformas, pues ya estoy perdiendo longevidad en esa restauración. Entonces, es importante tener buenas lámparas. Ya tengo un buen sistema, ahora voy a ver un buen sistema de lámpara para poder hacer que mis restauraciones sean longevas en el tiempo. Claro, la técnica es importante. De 16 a 24 joules de emitancia o potencia, y permitir que vayan desdoblándose estos enlaces de carbono. Hoy en día se ofrecen lámparas que en un segundo puedes polimerizar y ahorras tiempo. Es lo que te dicen: oye, con esta lámpara puedes ahorrarte hasta 15 segundos. Si sumas cuánto tiempo llevas a cabo, vas a darte cuenta que estás tardándote mucho, y con esta lámpara es menos porque es en un segundo. Yo aquí en la polimerización sí me iría con calma con ese tipo de lámparas, y yo lo que haría sería, si voy a ahorrar tiempo, mejorar mi técnica de anestesia, colocar mi dique más rápido, tener una mejor técnica para colocar mi resina, más que polimerizar todo en un segundo, ¿no? Yo quiero que haya un desdoble de enlaces de carbono de la mejor forma para que mi restauración esté químicamente bien estructurada. Los fotoiniciadores que decíamos, ¿no? Entonces yo tengo que ver que mis lámparas sean compatibles con los fotoiniciadores de los que hablábamos hace rato. También es importante, si mi dentina es más cromática, pues yo tengo que darle más tiempo de polimerizado. No basta con 20 segundos, porque así me dice el fabricante. Hay que recordar que entre más cromática sea la resina, yo tengo que darle más tiempo, porque los fotones, a los fotones les cuesta mucho pasar por esa resina. Entonces, tomar en cuenta esos pequeñitos detalles, ¿no? Entonces, tener una buena técnica para poder polimerizar. Miren, por ejemplo, no me puedo estar moviendo. O sea, para esto es importante. Esas lamparitas que tienen 7 milímetros en el foco de diámetro, pues imagínense, un molar mide mesiodistalmente 10 milímetros aproximadamente. ¿Ustedes creen que con 7 milímetros ya quedó bien polimerizada esa resina? Lo que tendría que hacer es hacer varias aplicaciones con esa lámpara. Entonces, es importante, vuelvo a repetir, estas plataformas no me garantizan el buen funcionamiento de estas lámparas, ¿no? Y lámparas que son de 600 pesos, o sea, que son muy económicas, ¿no? Este es pues, aquí hay un resumen muy interesante aquí de lo que es la polimerización, ¿no? O sea, puntos muy importantes. Por ejemplo, lo que acabo de comentar: se aumenta el tiempo de curado para restauraciones con mayor croma, A3, A4, BD3, o sea, más saturadas. Lee atentamente la información del fabricante sobre el material restaurador. Conozca el rendimiento y los parámetros de su unidad de fotocurado: irradiancia, imitancia, espectros, perfil de haz, el diámetro de la punta, o sea, puntos que van a hacer la gran diferencia con sus restauraciones, ¿no? Entonces pasamos a ver algunos casos.
Recuerden que nosotros cuando vamos a hacer una clase 4, normalmente como preparación hacemos un bisel, donde voy a exponer de 30,000 a 40,000 prismas por milímetro cuadrado, en un ángulo de 45 grados, un bisel de 0,5 a 1 milímetro, dependiendo la cantidad de estructura que tenga, y todo tiene que estar en esmalte firme y haciendo un pulido. Yo tengo que pulir ese bisel con alguna goma para eliminar los prismas que no están soportados. En algunos casos, vean, aquí hay una resina, un caso muy sencillo, muy sencillo. Aquí no es, pues no es magia, no es otra cosa más que el hacer restauraciones, pues como las hacen ustedes, ¿no? En el día a día, en la práctica. Entonces aquí hay una restauración, miren, ese lateral como tenía ahí, y esto le afectaba enormemente a la paciente. Entonces cuando me regreso, cuando nosotros colocamos ahí un esmalte, pues cambia mucho. Y ahora me dice, ¿sabes qué? Esto me tenía inconforme, no sabía qué hacer ahí con esa pequeña fractura que tuve, ¿no? Y también ahora pues ya quiere que hagamos el lateral del lado contrario, ¿no? Colocar un poquito de resina, ¿no? Entonces, otro caso, aquí hay una resina, bien. Entonces, es importante cómo se mimetiza. Yo decía hace rato, cómo en un tubo de resina que no tiene fibras de colágeno, que no tiene prismas de esmalte, vean cómo se mimetiza. O sea, estamos avanzando mucho en los materiales dentales, ¿no? Entonces, es esto, miren, aquí está la fractura. Una técnica de solo esmalte. Vean cómo no se ve, observen cómo no se ve ese halo grisáceo, se mimetiza esta parte, biseles, que se difumine. Vean, gracias al esmalte, que tiene un índice de refracción de 1,62, el esmalte universal, pues vean cómo hacemos restauraciones biomiméticas, estéticamente agradables. Otra restauración. Entonces, si yo me hubiera quedado corto con solo pura resina, UE1, UE2, pues me hubiera quedado corto cuando este diente tiene más información, tiene manchas blancas. Entonces, cuando yo lo trato, vean la restauración, vean hasta después cómo la papila se cierra un poquito, ese puntito negro que tenía ahí, ¿no? Entonces, gracias a que contamos con esmaltes, esmaltes intensivos que pueden dar o donde podemos lograr hacer estas caracterizaciones, ¿no? Entonces, tenemos otros esmaltes, vean, aquí hay otras restauraciones en resina, vean cómo hay hipocalcificaciones, cómo hay, se ven superficiales. Aquí va a ser importante entender muy bien la técnica, porque si yo tengo que colocar esas hipocalcificaciones, y vuelvo a repetir, yo tengo un esmalte que sea o que tenga un grosor mayor a 1 milímetro, mato todas esas caracterizaciones que hice con estos esmaltes intensivos. Ahí está, una técnica máster, ¿no? Donde ya requiero dentinas más saturadas al fondo, menos saturadas, los intensivos, la macro textura, regreso, la micro textura también para que la luz vean cómo incide y pues podamos obtener restauraciones estéticamente pues más agradables, ¿no? Técnica básica, vean, resinas monocromáticas, vean la posición del diente número 11, vean cómo se ve, y cuando se cambia, miren, con más luz, se parecen más a los dientes adyacentes, a los laterales, entonces cambiamos mucho también la microtextura que tiene el diente, ¿no? Cambia mucho la estética. Otros casos, vean, donde hay una fractura, hay un bisel, no sé si se alcanza a ver mi cursor aquí, vean el bisel que está pulido, se le pasó aquí una goma. Esta matriz, recuerden que sale de dónde, de un encerado diagnóstico que se hizo previamente. Vean la translucidez de la cara palatina del esmalte. Ahí está, una vez que se remueve la matriz palatina. Con el mismo esmalte se va trabajando la parte proximal y ahí se pueden utilizar estas bandas matrices seccionadas para dar el punto de contacto. Después de esto, empezar a trabajar con dentinas más saturadas al fondo, menos saturadas hacia vestibular, y vean cómo se va respetando el borde incisal. ¿Por qué? Porque este diente tiene aquí
una opalescencia, miren dónde viene, ¿no? Entonces, respetar esta zona del borde incisal para poder colocar los opalescentes. Se trabaja con la forma de los mamelones, con nuestras dentinas, y posteriormente se va colocando el OBN. Ya tengo el espacio del OBN, terminamos con el esmalte. Es importante, en algunas ocasiones se comenta que el terminado y el pulido se tienen que llevar en la misma sesión. Hay quienes mencionan que no sería conveniente porque sigue una polimerización en lo oscuro. O sea, después de que yo retiro la lámpara del diente, sigue la polimerización y que esa se da por 24 horas posteriores a que yo haya colocado esa resina y entonces pues sigue la polimerización. Sugieren que se haga un terminado con gomas, ajustar la oclusión. Todo esto tiene que ser, yo tengo que inhibir la capa de oxígeno antes de pasar una goma, antes de ajustar la oclusión, ¿con qué? Con glicerina. Acuérdense que la última capa está inhibida por el oxígeno y yo al colocar la glicerina y fotocurar, esa última capa va a estar mejor estructurada químicamente. Hay quien dice que no, lo que comenzaba al principio, que no inhiben la capa de oxígeno. ¿Por qué? Porque esas 40 micras, 20 micras que están inhibidas por el oxígeno se las llevan con el terminado, ¿no? Entonces se comentaba, y hay evidencia científica que sugiere que el pulido, el brillo, el lustre, se haga 24 horas después. Esta parte, ¿no? Vean, entonces tenemos todo esto, ¿no? Ya inhibimos la capa de oxígeno, bueno, hacemos el ajuste, ya inhibimos la capa de oxígeno, ajuste marginal, la macro, la microanatomía, lisura superficial con algo de textura vertical y horizontal, y diferir el brillo 24 horas después. Macro textura, micro textura, y hacer un pulido, pues por todos lados, ¿no? Palatino, lingual, proximal, vestibular. Y esto tiene muchas ventajas, porque vean, menor acúmulo de biofilm, menor impregnación de pigmentos, armonía oclusal, textura superficial, adaptación e integridad marginal, mayor longevidad, doctores, estética, y después de esto, pues tiene todo, hay que hacer, después de que yo hago una restauración, pues hacer un mantenimiento, que será a los 4 meses, a los 5 meses, a los 6, dependerá, ¿no? Donde yo voy a hacer un pulido. Este es el sistema de pulido del sistema de HRI en Ashimi, que consta de 3 pastas, una pasta A de 3 micras, una pasta B de 1 micra y óxido de aluminio. El sistema cuenta con estos cepillos de pelo de cabra, estos fieltros, vean, ahí hay 2 instrumentos, 2 cepillos tipo Robinson que están impregnados con silicio de carbeto, una goma, unos discos, tiras de lija, una tira para hacer stripping en algún momento. Entonces, esto es lo que contiene el sistema. ¿Y cómo voy? Empiezo con la pasta diamantada de 3 micras, con un cepillo de pelo de cabra de 7,000 a 10,000 revoluciones por minuto, y con irrigación, doctores, irrigar. Después paso a la pasta B, con una micra, pasta diamantada 1 micra, igual cepillo de pelo de cabra. Yo utilizo las 3 pastas con cepillo de pelo de cabra y termino con el fieltro, igual con irrigación. Cuando termino la pasta A y la pasta B, lo que hago es que con un cepillito Robinson tomo tantito shampoo de manos y lo pongo en un godete y hago una limpieza de estas 2 pastas, porque estas 2 pastas están contenidas en una solución oleosa. Si yo no hago este paso y me voy a la pasta C, puede ser que no obtenga el brillo que necesito, el brillo que este sistema me da. Ese sería como un tip, ¿no? Después de que paso el cepillito tipo Robinson con shampoo, lavo bien y ahora sí viene mi pasta C, óxido de aluminio, y termino con mi fieltro para poder sacarle el lustre, el brillo. Ya vamos terminando, doctores. Pasamos rápidamente a lo que es
Otro esmalte muy interesante que es el esmalte Biofunction. Este esmalte es un esmalte que tiene 74% de relleno inorgánico, un esmalte microhíbrido pensado para el sector posterior, pero eso no quiere decir que no pueda hacer una restauración clase 3 o una restauración clase 4. Es una resina microhíbrida. Y recuerden que las resinas microhíbridas tienen una muy buena estética y un muy buen terminado. ¿Qué características tiene este esmalte? Estas, mire, abrasión similar al esmalte natural, características mecánicas y funcionales idénticas al oro tipo 3. El oro fue lo mejor que pudimos colocar en el sector posterior. ¿Por qué? Porque no provocaba problemas articulares y se desgastaba similar a lo que era el diente natural. Desafortunadamente, el color es lo que lo saca de contexto. Hoy en día, difícilmente alguien tiene una restauración o se coloca una restauración de oro. Entonces, la estética fue la que hizo que este material que se comportaba muy bien fuera saliendo, ¿no? No se utilizara más. Pulido y manejos ideales. Este esmalte, doctores, no contiene bis-GMA y Miserium ya está pensando desde hace tiempo en la biocompatibilidad de los materiales. Entonces, si le quitan el bis-GMA, le colocan un monómero llamado triciclo decano más UTMA, dimetacrilato de uretano. Adecuado este esmalte para técnica directa e indirecta. Vean, entonces yo con una jeringa de esmalte y una dentina, yo puedo empezar a trabajar en el sector posterior, haciendo directas, y posteriormente con un entrenamiento puedo hacer yo indirectas. Lo que comentaba hace rato, no contiene como números ni bis-GMA ni partículas libres, ¿no? Vean cómo al tener menos porcentaje de relleno inorgánico, es menos duro. Entre más porcentaje, más duro. Entre menos porcentaje, menos duro. Y Pascal Mañé decía que lo que nos debería de interesar a nosotros es no colocar materiales más duros que el diente. Entonces yo tengo que ver contra quién antagoniza mi restauración. La restauración que yo voy a colocar, si es un diente natural, bueno, yo tengo una resina como esta Biofunction que se va a abrasionar similar al esmalte natural. Tiene una dureza Vickers de 685, resistencia a la fricción 150, módulo de elasticidad 11.600 megapascales y a la compresión de 460. Algunas restauraciones directas, vean, restauraciones que hacen ustedes en el día a día, que hago yo, un IGDAS 4, vean, esmalte íntegro, una zona que se ve ahí de color marrón en ese diente, radiográficamente se ve una lesión cariosa, removemos la lesión cariosa, la paciente refería sensibilidad. Después del aislamiento total, miren, remuevo con una fresa de bola la lesión cariosa, posteriormente controlo el factor de configuración. Hay que pensar en este factor de configuración. Son 4 paredes y un piso, 5 contra 1 que no tengo. Hago un acondicionamiento selectivo del esmalte con ácido ortofosfórico, 15 segundos, lavo por el doble de tiempo, quito el exceso de humedad con filtros de café o con una cánula a alta succión. En este caso utilicé este adhesivo, un adhesivo universal para la dentina. Froté la dentina, apliqué 2 capas de este material. La primera no la fotocuro, froto por 20 segundos, aplico aire para evaporar el solvente, aplico una segunda capa en dentina frotándola y el esmalte apenas acariciándolo, el cabo superficial. Después de eso aplico aire y fotocuro. ¿Vale? Aquí lo que puedo utilizar yo es una resina fluida, en este caso una Enaflow, para controlar también la contracción. Posteriormente utilicé mis dentinas, utilicé un esmalte, en este caso fue el esmalte BF2, una dentina UD4 que utilicé al fondo. Aquí lo vimos, fotopolimerizo fotopolimerizo esa dentina
Después de fotopolimerizar la dentina, hago mis incrementos de esmalte. Y ese es el resultado, doctores. Vean cómo se ve bien integrada la restauración. No se ve dónde empieza, dónde termina. Inhibo la capa de oxígeno, vuelvo a repetir, habrá quien diga, yo no hago ese paso, eso para mí es un paso más. Yo utilizo mis gomas para poder remover esas 40 micras y listo. Vean lo que dice el profesor Baratieri, una restauración adecuada debe repetir la morfología dentaria con la mayor exactitud posible y reproducir el contorno y tamaño del diente natural al fin de permitir la correcta relación con las estructuras vecinas. Creo que se ve bastante bien, con un esmalte que sé que se va a comportar bien con el diente antagonista. Vean el control a los 8 días, a los 6 meses y cómo va al año. Yo mencionaba que este esmalte puede ser utilizado para directas e indirectas en sector posterior. Entonces, miren, restauraciones indirectas que ustedes ya podrían empezar a hacer, doctores. Es cuestión de ir entendiendo el sistema, entendiendo las resinas. Es una excelente alternativa. Tenemos un paciente que si no hay la posibilidad económica para ponerse un disilicato de litio, pues tenemos que atenderlo. Oye, mira, tengo este material que es excelente, que si yo estuviera en tu lugar, yo aceptaría la colocación de este material, porque ustedes ya lo estudiaron, doctores. Ustedes ya lo han estudiado, ya lo han visto en la parte de la ficha técnica. Entonces, es un material que están conociendo. Restauraciones indirectas, vean, ya llevamos 19, 20, 5 años y lo que va de este año con estas restauraciones en el seguimiento. Entonces, pues yo los invito a que conozcan los materiales, los consideren, en este caso el sistema de resinas de NHRI, el esmalte Biofunction, para que puedan tener o ampliar su gama de tratamientos, hablando de carillas con resina, hablando de carillas oclusales con resina, hablando de técnica de estampado con resina precalentada. Entonces, hoy en día podemos hacer muchos procedimientos con las resinas, doctores. Dice Ayrton Sina, en cuanto al desempeño, el compromiso, el esfuerzo y la dedicación, no hay término medio. O haces una cosa bien hecha o no la haces. Doctores, para mí fue un gusto poder hablar con ustedes de este sistema. Si hay alguna duda, comentario, con todo gusto los escucho. Muchas gracias, doctor Manuel. Si hay alguna duda, doctor, ya las pueden poner en el chat para que vayamos leyendo algunas y el doctor nos va a ayudar a responderlas. Para que así, pues, si tienen dudas, ahí pueden a irlas escribiendo. Durante el webinar, el doctor Freddy preguntó, ¿a largo plazo no afecta a la estructura de la retina por estar precalentando constantemente? No. A ver otra vez, perdóname, Alan. ¿A largo plazo? Sí, así está, se la vuelvo a leer. Sí. Dice, a largo plazo afecta a la estructura de la resina por estar precalentando constantemente. No, Doc. Hay evidencia científica, Alan, quien guste información, no sé, a través de ti, yo te puedo compartir algunos artículos. La resina, Doc, puede calentarse hasta 40 ciclos. Calentamiento, enfriamiento, 40 veces. Pero, ¿qué crees? No vas a ver, no vas a llegar a los 40 ciclos, porque antes te vas a terminar la resina. Entonces no se afectan ni las propiedades mecánicas ni las propiedades ópticas al estar precalentando, enfriando, precalentando, enfriando. Quien guste, vuelvo a repetir, le comparto los artículos que yo tengo. Sí, si tienen dudas, doctores, háganoslas llegar al WhatsApp que les enviaron para unirse y podamos resolvérselas. El doctor Freddy, que hizo la pregunta, puso gracias. Hasta ahorita no han puesto más preguntas, doctor Manuel.
Igual nada más para mencionarles por estar unidos a este webinar y haberse registrado, se les va a hacer válida una promoción exclusiva para resinas HRI que se les estará compartiendo en el transcurso de la tarde o en el día de mañana más temprano para que puedan aprovecharla. Es exclusiva sola para ustedes y esperamos que la puedan aprovechar, ¿no? Y es por tiempo limitado. En el mensaje que se les haga llegar, ahí les estaremos enviando mayor información. Pregunta a la doctora Mónica. Muchas gracias, doctor. ¿El tono de la resina presentada debe ser el mismo de la restauración o realmente no influye? Normalmente se utilizan las dentinas para hacer para adherir a alguna restauración por el tono que tiene. Ahora, es importante, yo mencioné que la técnica de precalentamiento está contraindicada cuando yo quiero hacer carillas muy delgadas, porque las voy a fracturar. Ese tipo de carillas, lente de contacto o muy 0,5, ni 0,7, yo me atrevería a utilizar este sistema de resina precalentada, porque cuando haga presión, seguramente ahí la fracturo. Y es la dentina la que se sugiere se utilice para llevar a cabo la colocación de la restauración. Gracias, doctor. Con Sí. el doctor. ¿Qué tan importante es usar el sistema con las 3 pastas o puedo usar solo una? Aquí lo ideal es usar las 3 pastas porque las 3 pastas, al tener una partícula grande, una micra grande, va a evitar o me va a quitar esos rayones que dejé cuando hice la textura vertical, la textura horizontal. Claro, el sistema de gomas también me va a ayudar mucho, ¿vale? Entonces, para mí es importante llevar a cabo el sistema de las 3 pastas. Yo utilizaba antes una sola pasta y la verdad no llegaba a lo que me está dando este sistema, ¿no? De verdad que si ustedes vieran cómo es el terminado, cómo es el pulido, se quedarían, oye, pues esto parece una restauración de cerámica, ¿no? Porque les digo, es un pulido manual donde esas 3 pastas me van a ayudar a quitar todas esas imperfecciones que no pudo quitar la goma. Gracias, doctor. Pregunta un siguiente doctor. ¿Cómo difuminar correctamente la división entre el diente y la resina que coloco? Esto si no se quiere hacer bisel en el diente. Lo ideal, bueno, en una restauración clase 4, lo ideal sí es hacer el bisel. El bisel, yo había comentado que el 80% de ese bisel yo lo ocupo con la dentina y el 20% con el esmalte. Ahora, no quiero hacer bisel porque a lo mejor quiero cerrar un diastema y ahí no indica el bisel. Bueno, ahí habría que hacer un tratamiento del esmalte con aire abrasivo o exponiendo un poquito los prismas del esmalte, que sean reactivos, y después de esto, difuminarla bien con algunos pinceles. Hay unos pinceles Cospen de pelo de Marta que me ayudan perfectamente a hacer la difuminación, sobre todo de mi esmalte, ¿no? Entonces, por ahí podría hacerlo así. Gracias, doctor. Preguntaban igual que si pudiéramos mandar el mensaje de cómo aparecemos en YouTube. Ya lo puse en el chat para que lo puedan ver. Pregunta un siguiente doctor. ¿Qué cemento utiliza para las restauraciones indirectas? Cuando son mayores de 2,5 milímetros de grosor, pues ahí va a depender. Si tengo dentina natural, utilizo un autoadhesivo. Gracias, doctor. ¿Vale? Pregunta. Sí, o puedo utilizar si ya hice un build-up con resina, yo me voy por un cemento dual. Gracias. ¿Sí, Pregunta, sí, doctor. sí me expliqué? Sí, doctor, si A ver tiene, si el doctor nos contesta y nos dice si a ver quedó si, claro. y si tiene alguna duda para poderla responder. Pregunta a la doctora Ana, ¿algún tipo de pulidor en especial para el bisel, doctor? Yo utilizo gomas de secuencia, gomas más abrasivas, menos abrasivas y
la más finita. Así es. Nosotros manejamos diferentes pulidores. Igual si tienes duda, doctora Ana, puedes escribirnos en el mismo WhatsApp que te enviamos el link para mandarte diferentes opciones de pulidores. Exacto, sí, de gomas. Si ustedes manejan algunos sistemas de gomas, del más abrasivo al menos. Sí, le estaremos enviando la información. Sí, tenemos kit de pulidores de goma. Sí tenemos. Entonces le estaremos mandando las opciones a la doctora Ana. Solamente escríbenos, doctora Ana, para poder te enviar mayor información. Y pregunta a la doctora Gabriela, ¿filtro de café y qué otro material es útil después de lavar el ácido? Puede utilizar algunas cánulas muy finitas que las ponga en su eyector de alta succión y con eso puede remover. Hay quien utiliza también los brush nuevos para poder remover el exceso de agua, pero yo más filtros de café y o una cánula finita que entre en mi cavidad para remover el exceso de agua. El doctor que había preguntado del cemento ya nos dijo que entendido. Okay. Pero ya no hay más dudas, doctores. Muchas gracias. Gracias, la doctora Gabriela, igual que preguntó, dijo que gracias. Muchas gracias, doctores, a todos los que se unieron, a los que ya se desconectaron, pero también estuvieron en la misma sesión, pues muchas gracias. Estaremos subiendo este webinar, como mencioné, la siguiente semana, para que lo puedan ver en caso de que quedara alguna duda, o si quedara alguna duda o quieren algún material, como mencionó el doctor Manuel, pues escríbanos en nuestras redes sociales o en el WhatsApp para que les hagamos llegar la información lo más antes posible. Y pues, muchas gracias, doctores, nuevamente por este tiempo. Estaremos haciendo más webinars y mesas clínicas en lo que resta del año, igual el siguiente, para que estén atentos a nuestras redes sociales. Ahí estamos publicando pues todo lo relacionado a nuestras mesas clínicas, a los webinars, a las pláticas. Y pues muchas gracias, doctor Manuel. Gracias, doctores, y gracias, doctoras.